congresista, muchas gracias por recibirnos aquí en su país y gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por conversar con nosotros. Bueno, este congreso realmente ha sido impactante desde el punto de vista de los extranjeros que hemos asistido, ¿verdad? Para conocer lo que está sufriendo Perú en cuanto a la lucha contra el crimen organizado y la seguridad ciudadana. ¿Cómo valora usted la situación de Perú actualmente? La situación de Perú podemos decir que ya escaló, ya no se trata de una seguridad ciudadana que vendría a ser los robos rutinarios que hay en toda ciudad del mundo. Aquí hay dos motores que generan una gran violencia en nuestro país, que es la minería ilegal y el narcotráfico. Estos son los motores que están generando una gran violencia porque no solamente se dedican a la minería ilegal, el narcotráfico, sino vienen los delitos conexos. Entre los delitos conexos que más nos debe doler a los peruanos y creo que a todos los habitantes de un país es la trata de personas. Los negocios más lucrativos y legales es 1, la minería ilegal, 2, el narcotráfico, 3, la trata de personas, la dignidad de nuestras chicas, que por necesidad, por obligación están involucradas. Entonces eso también forma parte de la inseguridad ciudadana. Hoy en día tenemos nosotros que tienen una capacidad, el crimen organizado transnacional, de hacer control territorial. Ese control territorial les da a ellos la posibilidad de cobrar cupos a todos, reemplazar al Estado. Dan préstamos, dan seguridad, dan trabajo, reemplazan al Estado y desafían al Estado. Entonces, lo que se espera en el Perú es la respuesta del Estado, que no la tenemos. Lamentablemente no hay liderazgo, no hay estrategia. Se aplica, por ejemplo, los estados de emergencia. ¿Qué es un estado de emergencia? Es una limitación de libertades que le permita a la policía, por ejemplo, entrar a los domicilios sin necesidad de autorización judicial. Pero no vemos nosotros, con las acciones que se están haciendo, señales de salida que estamos mejorando. Vemos que se mantiene, vemos lo último que nos ha llamado seriamente la atención a todos, porque lo habíamos sufrido durante los años de terrorismo, el asesinato de 13 trabajadores de una mina, que los han torturado, los han quemado, les han hecho un disparo en la nuca y lo más grave, lo han colgado en las redes sociales. Ese acto de colgar en las redes sociales tiene dos mensajes. El mensaje para los mineros informales que le dicen mira lo que le pasa a los que no nos siguen, y el mensaje al Estado, mira Estado, no me asustas, haga lo que hagas, yo mira lo que estoy haciendo. Yo creo que eso es lo que está cambiando ya en la forma de actuar de todos, se espera que de los que están en el gobierno, y que ha motivado, por ejemplo, en el Perú una renuncia del primer ministro y un cambio de gabinete. Así es, en estos días, hablando de control territorial, se está utilizando por parte de países vecinos, el caso de Ecuador, Noboa, pero también se ha utilizado el caso de México e inclusive Donald Trump, el uso del ejército, se está poniendo en la calle el ejército para recuperar el control territorial del crimen organizado. ¿Cuál es su opinión al respecto, además como un militar retirado? Yo considero que las Fuerzas Armadas tienen una formación y equipamiento no apto para control poblacional. Pero fíjate, ha cambiado la inseguridad en nuestros países de la región y países que son reacios a emplear sus Fuerzas Armadas al interior del territorio lo están haciendo. Así es. Por necesidad. Pero lo están haciendo no para ese contacto con la población, para esa actividad netamente policial, sino para, por ejemplo, fortalecer las fronteras, cerrar las fronteras. Hoy día tenemos otro problema grave ocasionado por los problemas sociales y económicos en Venezuela. Un país de acogida de migrantes se ha convertido en un país de exportador de migrantes en grandes cantidades. Nosotros en el Perú tenemos casi 2 millones de extranjeros que vinieron en un año. Claro. Si Estados Unidos es un gran país, no puede en un año ingresar, tener capacidad para darle salud, educación, vivienda. Imagínate un país como el nuestro que con la justa le daba los servicios básicos. Y eso también ha generado el problema. Entonces, hoy en día vemos nosotros las Fuerzas Armadas, por ejemplo, aquí en el Perú, se están utilizando para control de la frontera norte, la frontera sur. Se está utilizando para apoyar a la policía porque, ¿sabes qué? Como la tarea de la seguridad ciudadana es una tarea policial, ya sobrepasó la capacidad de la policía por el crimen organizado transnacional, ya es otro enemigo. Exacto. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Lo que hacen las Fuerzas Armadas es actuar en un control territorial externo para que la policía pudiera realizar los allanamientos en los lugares donde estén ubicados los delincuentes. Y esa es su tarea. Nosotros, yo como militar, lo que yo siempre recomiendo,
no puede haber una tarea de control poblacional a cargo de las Fuerzas Armadas, porque no están preparadas para eso, ni tienen el armamento para eso. Entonces, con esa tarea te digo, controlar los servicios básicos, los puestos de luz, de agua, los puentes, eso sí son tareas que sí permiten una disuasión para el crimen organizado, pero no contacto con la población. Perfecto, entendido. ¿Por qué se ha convertido Perú en un sinónimo de inestabilidad política y conocido inclusive como a veces como un país que parece ser ingobernable, en su opinión? Es gobernable, pero nos equivocamos cuando votamos. Fíjate, nosotros sufrimos 2 años del COVID con una paralización total. Hubo acá una inamovilidad social, nadie salía a trabajar 2 años. 2 años. Se pararon todas las maquinarias, se paró la agricultura, la minería, la pesca, el turismo, se paró todo. O sea, hay un país que apagó sus motores del desarrollo. ¿Qué cosa esperábamos todos los peruanos? Un gobierno que entrara el 2021 que nuevamente pusiera a funcionar la economía en el país. Y lo que vimos fue un gobierno de izquierda con una persona que no estaba preparada para gobernar, que no tenía ninguna experiencia, que lo que generó fue una desunión entre los peruanos. Habían los consejos ministros descentralizados, se iba a las provincias, a las regiones, a reunirse con la gente, y su mensaje era de incitación a la violencia y de división entre peruanos. Hablaba limeños y provincianos, buenos y malos, ricos y pobres. Eso va generando un estado de ánimo negativo de una población donde, en vez de parar los motores, volver el empleo, volver los estudios, la paralización de los estudios de los chicos, veías tú un estado de ánimo para enfrentarnos entre nosotros. Nos hizo mucho daño, nos hizo tanto daño que ese mensaje de violencia se materializó cuando el expresidente Castillo anunció un golpe de Estado. Un golpe de Estado con el cierre del Congreso, el Poder Judicial, todo. Entonces, hay algo que también falla, que nosotros decimos ahí donde siempre perdemos los demócratas, la comunicación. La gente del interior del país lo que decía era que el Congreso había vacado al presidente. O sea, como si no hubiera existido el mensaje. Entonces, empezaron a venir columnas de camionetas de la minería ilegal en el narcotráfico. Se tomaron 5 aeropuertos en forma simultánea. Sabotaje en los aeropuertos, se bloquearon carreteras, se aislaron poblados. O sea, había lugares donde no entraba el combustible para las plantas de luz, nada. Eso provocó de que el gobierno empleara mal empleo para mí, mirándolo de afuera. Habría que ver, eso es lo que ha denunciado la Fiscalía a la Presidenta y a una serie de ministros, sobre el empleo de las Fuerzas Armadas. Pero el empleo de las Fuerzas Armadas obedece a un objetivo político. El gobernante da el objetivo político y la Fuerza Armada hace la estrategia militar para cumplir el objetivo político. Y ocasionó más de 50 muertos. Eso es lo que ha hecho una inestabilidad permanente en la Presidenta. Es algo que 50 muertos, toda la gente, especialmente la que provocó todos los incidentes, le echan la culpa, pero nunca habla de los que provocaron los incidentes, ¿no? Entonces, esos 50 muertos es lo que como que le ha quitado iniciativa, le ha quitado toda vitalidad a la Presidenta. Y a la Presidenta también se le acusa lo de izquierda porque ella, cuando era vicepresidente y se estaba buscando vacarlo al presidente, dijo: si lo vaca al presidente, yo también me voy. Exacto. Entonces le dicen: no ha tenido usted palabra, usted debió haber renunciado, claro, y usted tiene los muertos. Esos 2 hechos es lo que ha generado toda esta inestabilidad política. Pero fíjate, una inestabilidad política que no ha golpeado mucho en nuestra economía porque somos un país rico. Nosotros crecemos del orden del 3% de la región y es el país que más crece de la región. Imagínate, si tuvieras estabilidad política, podríamos crecer mucho más. ¿Quién sabe si crece por el alto precio de los minerales, por el alto precio de nuestros productos, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que la Presidenta le haya sucedido esos 2 sucesos al inicio de su gobierno es algo que ha mantenido esta inestabilidad. El Congreso, hay una parte que ayuda a la estabilidad, fíjate, ha cambiado. La izquierda era oficialista, la derecha era oposición, ahora está cambiado. La izquierda, que era la compañera de la Presidenta, porque fue ministra durante toda la gestión de Castillo,
se ha convertido en oposición. Correcto. Y la derecha es la que mantiene, porque si hay algo que tenemos que empezar a aprender los peruanos es a respetar los tiempos democráticos. Aquí elegimos un gobernante y tenemos que asumir la responsabilidad. Así, porque si nosotros vamos a estar sacando a los presidentes se genera un mal precedente. Correcto. Puede venir un nuevo gobierno que va a tener un problema similar, que lo va a sacar, no es así. Acá los tiempos democráticos tienen que respetarse, la separación de poderes y lo que vemos ahora es que hay algo que nos preocupa, que es la inseguridad. Pero esta inestabilidad que hace que la presidenta no asume el liderazgo. Para mí, como que le dicen a la presidenta, no hagas nada para no tener más muertos. Así. Porque la presidenta cuando deje el cargo va a tener serios problemas con la justicia. Pero usted, como aspirante a ser presidente de la República de Perú, ¿qué haría diferente para ganar las próximas elecciones? Porque lo que vimos en las elecciones presidenciales de Perú, ¿verdad? Fue una Keiko que al final intentó también, ¿no? Conseguir votos de otros partidos, como pasa en España y de unir a la derecha. ¿Sería usted capaz de unir a la derecha, al centro derecha, incluso al centro izquierda para realmente ascender a la presidencia y para ser capaz de gobernar Perú? ¿Tiene la capacidad usted? Mira, yo soy congresista, yo tengo intervenciones en el Congreso, pero yo no soy anti. O sea, yo cuando expongo con argumentos, yo no descalifico. Aquí se ha hecho ver que un político es bueno cuando insulta a otros, cuando sale a hablar mal del gobierno, sale a hablar mal. Yo no tengo esa cualidad. Mi cualidad es unir. Porque si tú, durante tu vida política en el Congreso, tus actividades que haces ahora, tú comienzas a descalificar a los otros, ¿cómo es que después le vas a decir a los otros que se unan contigo? Cuando tú tienes un Congreso donde tienes oposición, ¿cómo vas a buscar el apoyo de la oposición si durante el proceso electoral lo has insultado, lo has descalificado? Eso es lo que pasó con, por ejemplo, PPK y Keiko, ¿no? El insulto que le propinó PPK a Keiko es un insulto que motivó de que ella tomara una posición que todo el mundo critica. Correcto. Pero a ninguno de nosotros nos hubieran dicho el insulto que le dio, ¿no? Entonces, en política está bien que tú seas agresivo, que tú seas, que tengas una posición dura, pero ¿por qué insultar? ¿Por qué descalificar? Este proceso de elecciones hace mucho más difícil y diferente que todos. En esto mete 43 candidatos. Si con 13 candidatos hemos tenido problemas, con 43, ¿cómo vas a lograr una mayoría? ¿Cómo vas a lograr la unión? Nosotros estamos buscando alianzas con otros partidos que tengan los mismos intereses que nosotros, el interés nacional. Nosotros miramos arriba. Nosotros por formación tenemos objetivos, metas y siempre vemos el Perú por encima. Nosotros no vemos los intereses de grupo, intereses de personas. Eso nos diferencia de otros. Nosotros no somos, vivimos del azar ni tampoco de la improvisación, sino el planeamiento, con objetivos, con metas. Aspiramos a juntarnos con otros que estén en la misma sintonía que nosotros y que comprendan que el Perú lo que necesita es unidad. Por eso nuestro partido se llama Unidad de Paz. Unidad es lo que necesita el país para poder lograr la paz. Ojalá lo logremos porque los políticos somos muy especiales. Así es. Entre sus mayores críticos, ¿piensan que usted ahora juega el rol de neoconservador cuando no lo es? Y cuando en el pasado apoyó reformas progresistas, reforma universitaria o incluso defendió una reforma agraria. ¿Cuál es su mensaje? Fíjate, lo que hay que ver en los momentos. Cuando yo hablo de la reforma agraria del gobierno del general Velasco, habría que ver quiénes están a favor y quiénes están en cuenta en el año 70. Yo hablo de los gobiernos militares en la región. En los años 60 y los años 70, todos los gobiernos de la región sur, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, tenían gobierno militar. ¿Por qué? Porque ellos decían que eran los únicos que podían contener el avance del comunismo. Entonces, si tú evalúas hoy, 2025, el escenario del 1960, nos equivocamos en la evaluación. ¿Por qué todos los países tuvieron gobiernos militares? Porque los gobiernos tenían que ser fuertes para impedir el avance que estaba avanzando el comunismo. El comunismo de aquella... Absolutamente. Entraba o por la guerrilla o entraba por la vía legal. La vía legal entró el presidente Allende en Chile y mira lo que provocó. Entró por la vía de la guerrilla, quería entrar por Bolivia. O sea, ese es un tema. El otro tema, lo de la reforma agraria, hay críticos a favor y en contra. Se terminó con la esclavitud en el Perú. Lo único que no tuvo
no tuvo un buen desempeño, no hubo la capacitación para los agricultores. Pero la Universidad Peruana la consideró la mejor reforma y fue considerada la mejor reforma sin derramamiento de sangre. Que hubo un abuso contra los que perdieron su tierra, correcto, que debió haber una compensación económica, correcto. Pero yo lo que quiero es que se evalúe en el momento. No podemos evaluar nosotros un escenario del año 60-70 en hoy 2025 porque nos equivocamos en la evaluación, ¿no? Y no se trata por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere comparar, por ejemplo, la guerra contra los terroristas, los subversivos aquí en el Perú, con Argentina, con Chile, con Brasil, diferente. Aquí eran gobiernos democráticos, ahí eran gobiernos militares dictatoriales. Entonces tú no puedes decir que se hacía lo mismo. Acá había gobierno democrático, había presidente, senado, diputados, había poder judicial. En los otros países no. Entonces si tú comparas lo que sucedió en el Perú con lo que sucedió en Argentina y Brasil, nos estamos equivocando. Entonces la idea es esa, la idea es ubicarnos en el momento de los sucesos y ahí evaluarlos. ¿Qué tiene usted que ofrecer en comparación con otros aspirantes a presidencia de la República de Perú? Estamos hablando de López Aliaga, Hernando de Soto, inclusive otros militares que ofrecen una línea, en algunos casos más provida que usted, en otros casos más progresista que usted. En el espectro ideológico y político, ¿qué es lo que lo define a usted y qué es lo que usted cree que puede llevar su campaña a la victoria para gobernar el Perú? Nosotros lo que ofrecemos es planeamiento, objetivos y, por ejemplo, ¿no? Tú escuchas que todos presentan listas de obras, todo lo que van a hacer, pero no te dicen para qué. Nosotros tenemos como ideal de país, por ejemplo, que nuestro país sea el país que tiene hegemonía en el Pacífico Sur. Entonces, cuando tú preguntas, todo el mundo habla de Chancay, ¿no? No, nosotros hablamos de hegemonía del Pacífico Sur. Tú tienes los puertos de Paita, Chimbote, Chancay, Callao, Hilo, Matarán. Esa es hegemonía del Pacífico Sur. Ese es mirar el Perú en grande. Cuando tú dices, ¿por qué no somos el primer productor mundial de cobre? ¿Por qué no somos el principal destino turístico de la región? Esos son objetivos grandes, esos son objetivos. Entonces tú para tener esos objetivos tú necesitas política de Estado. Nosotros tenemos 6 ejes de política, por ejemplo, una política, ¿no? El crecimiento, educación, salud, alimentación y actividad física y deporte, los 4. Tú escucharás que otros hablan de la educación, pero ¿qué haces tú con educación sin alimentación? Sin alimentación no hay salud, sin salud y alimentación no educa. Entonces, nosotros tenemos objetivos donde estamos viendo que hay que cambiar la forma de pensar y de actuar. Tenemos que pensar, el peruano tiene que pensar en largo y en grande. El peruano piensa en corto, te habla de trenes de cercanía, no te habla, por ejemplo, de un tren Tumbestán. El peruano tiene que cambiar su forma de actuar, desde la base hacia arriba. La base son los distritos y de las fronteras hacia el centro. Las fronteras demuestran la vitalidad del Estado. Mira cómo están las fronteras. Las fronteras, tú tienes pueblos aislados que necesitan la conexión física. Entonces, cuando tú tienes la ventaja que tenemos nosotros, que la vida militar nos ha dado, conocer todo el Perú, no haber estado 2 horas, 3 horas en una gira, no haber estado un día, sino haber estado 1 o 2 años, conoces costumbres, tradiciones, conoces necesidades. Entonces, cuando tú haces un plan de gobierno que involucra las 24 regiones del país, cuando tú dices el Perú es un país de 24 regiones diferentes, que cada una de esas regiones requiere un proyecto especial, un plan especial, una estrategia especial. Nos sucedió con el COVID. Se quiso aplicar una estrategia para las 24 regiones. Y ahí nos equivocamos y tuvimos los 200.000 muertos. Entonces tú necesitas una visión de país. Y eso es lo que tenemos nosotros. No improvisación. Mira, la improvisación es el aeropuerto de Lima, ¿no? Se hizo bien bonito y no se sabe por dónde se entra y por dónde se sale. Esa es una improvisación que no diríamos nosotros. A nosotros nos ayudó mucho nuestra formación desde chicos, que es siempre el análisis, el planeamiento, los objetivos, las metas. Y eso hace de que tú tengas estabilidad para poder medirte y poder crecer. Cuando tú tienes planes, cuando tú tienes objetivos, tú te mides.
Esa es la diferencia, todos podemos pensar similar. La diferencia está en el planeamiento, la diferencia está en la ejecución, la diferencia está en la toma de decisiones. Si hay algo que nos caracteriza, especialmente a los militares, tomamos decisiones. Pero en el aspecto, digamos, que también ha caracterizado al Perú, de ser un país más conservador que el resto de los países de la región, de ser más pro vida, más pro familia y más anticomunista que el resto. De hecho, es una de las cosas que se destaca del Perú. ¿Cuál es su visión al respecto? Mira, yo considero que una de las causas principales de la inseguridad que estamos viviendo es que nos está fallando la fábrica de los peruanos, que es la familia. En el Perú nadie hace prevención, y la prevención tiene 3 actores: familia, escuela y comunidad. Lo que representa para todos nosotros y en otros países con mucho más peso, el padre, la madre, el abuelo. El abuelo en otros países es una autoridad importante porque el padre y la madre trabajan y el abuelo es el que se encarga de los nietos. Entonces, cuando tú sientes la ausencia de uno de los dos, del padre o la madre, ya estás afectando al niño. Cuando hay un problema familiar, la primera consecuencia es la deserción escolar. Y si ese chico vive en un barrio de baja calidad y se junta con otro, ya los perdiste, son vulnerables. Entonces ahí es donde nosotros decimos que tiene que aparecer el alcalde. El alcalde, en vez de comprar motos, patrulleros, cámaras de seguridad, tiene que darle becas y media becas a los chicos para que estudien. Ese forma parte de la formación conservadora. No, hoy día vemos nosotros que te falla la familia y tienes la escuela, que es el segundo hogar, que te está fallando cuando tú tienes profesores que no conocen a sus alumnos. Entonces yo creo que hay que fortalecer la familia, hay que fortalecer la presencia, la autoridad del padre con el aspecto sensible de la madre. Esa suma somos nosotros, nuestra energía, nuestro carácter, el papá, pero la parte sentimental, el afecto a tu madre. Y vemos nosotros que cuando los chicos tienen afecto, porque el chico para estudiar necesita, además de la alimentación y la salud, afecto. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A los de la FARC, cuando los pasaron a la justicia, los estaban denunciando por secuestrar niños. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no los secuestramos, los acogemos. ¿Cuál es el mensaje? Los padres los sueltan. Aquí, en la época de la subversión, había las famosas levas para llevarlos a los cuarteles. Las madres escondían a sus hijos para que no se lo lleven, para que no lo mate sendero. Hoy día los han dejado libres a sus hijos, se lo lleva el narcotráfico, se lo lleva la vida fácil. Entonces, la familia es fundamental. Y la familia no es ser pues un retrógrado. La familia es algo que da la base. La mayor riqueza de un país es su capital humano. El Estado crece en función de cómo crece la persona, pero el incremento de material, del crecimiento material, no puede ir disociado del crecimiento espiritual. Lo que tú buscas es gente buena. El Perú lo que requiere es gente buena, no profesional, gente buena. Entonces, cuando tú tienes una familia unida que se preocupa, por ejemplo, de la educación. En el Perú el otro problema es la educación. Acá tiene que haber una trilogía: escuela, universidad e institutos tecnológicos. En todas las regiones en función de la riqueza. El chico tiene que tener el arma individual hoy día para defenderse, que es la educación. Tú le das una profesión o un oficio y ese chico se va a defender. Pero si tú no le das una educación, un oficio, ¿con qué se defiende? O lo ves de ambulante, lo ves de informal, o se va, como nos sucede, por ejemplo, en Madre de Dios, que termina la educación secundaria y se van a la minería ilegal. Y los perdemos. Entonces, yo creo que el hablar de conservadores, hablar de progresistas, no va en función de un cambio drástico, sino va en función de reconocer siempre que la familia es la institución básica de un país. Porque lo que tú aprendes en la familia te persigue toda la vida. Napoleón decía: ¿cuándo empezamos a educar a los padres? 20 años antes a los niños 20 años antes con la educación de los padres. Yo digo, ¿cuándo empezamos a luchar contra la anemia? 30 años antes, alimentando a la madre. ¿Cuándo empezamos nosotros a luchar contra la corrupción? Desde el lugar del nacimiento, con el ejemplo y el afecto de los padres. Depende cómo tú te formes en tu casa, eso te acompaña. Correcto. De todas maneras, a medida que avance la campaña, me imagino que tendrá que profundizar en cada uno de los temas, porque de
lo poco o mucho que conozco de la sociedad peruana, es muy pasional en esos temas ideológicos. Sí. Y yo lo valoro particularmente porque creo que estamos ante una batalla ideológica, cultural, espiritual, que requiere de lo que usted está diciendo, desde luego, absolutamente la defensa de la familia, pero en la política es clave. Lo que pasa es que ahora lo primero que te preguntan si estás a favor de la unidad civil, qué opinas tú de la LGTBIJ+. Yo creo, yo le doy libertad a todos que puedan escoger su opción. Pero yo hablo de unión civil y si dos personas del mismo sexo quieren juntarse, quieren vivir, no hay ningún problema. Pero no hablemos de matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario ¿a quién? Matrimonio es uno solo. Hombre, mujer, para tener, procrear hijos. Mira cómo están algunos países del mundo que ya no tienen hijos. Se están envejeciendo las poblaciones. Felizmente en América todavía, Perú todavía tenemos nosotros familias con hijos. Entonces, no cambiemos lo que es natural, no cambiemos lo que tanto éxito nos ha dado cuando las familias están unidas. Porque si no, veamos, por decirte, un día de la madre, un día del padre, veamos nosotros unas familias y otras familias. Yo, por ejemplo, veo a algunos artistas cuando salen con una chica o salen con otra y le preguntan a uno, le preguntan, oye, mira, y veo a tu mujer que está saliendo con fulano, ¿qué opina? Lo que más gusto me da que mi hija ya le dice papá al otro. Con una naturalidad, que mi hija le diga papá a otro y ya yo me suicido, ¿no? Entonces, yo creo que, y ese es un ejemplo, como es un ejemplo televisivo, como es un ejemplo masivo en la pantalla, contagia a los chicos. Correcto. Y ese contagio a los chicos hace de que se pierde el valor, la presencia del padre, la autoridad del padre. Hoy día para ser padre y madre es mucho más difícil que antes. En mi casa decían, en esta casa se come a las 7. Tú no estabas a las 7 y no había comida. Hoy ya tienes microondas, ¿no? Pero ahora tienes delivery, o sea, tienes tu plata. La televisión, el delivery, todo ha abierto mucho a la familia, ¿no? Entonces, yo creo que sin discriminar a nadie, sin excluir a nadie, sin condenar ninguna otra costumbre, fortalezcamos lo que nosotros nos han enseñado. Yo estamos muy grandes nosotros para que digamos, para ganarme un voto más voy a decir que soy progresista. Exacto. No va por ahí. Una última pregunta, relación que usted tendría con los Estados Unidos actuales de Donald Trump. ¿Cómo ve la posición del actual presidente de Estados Unidos en cuanto a la renegociación de los acuerdos, entre comillas, de libre comercio, los acuerdos en materia de devolución de inmigrantes, de nacionales? Realmente el gobierno de Estados Unidos está revolucionando al mundo entero con estas políticas que están haciendo que haya un reajuste de todo. ¿Cuál es su visión y cómo vería usted una eventual relación con los actuales Estados Unidos de Donald Trump? Mira, cuando el presidente Trump estaba postulando, nadie decía que iba a ganar. Toda la campaña negativa que le hicieron, todos los juicios que le hicieron como para que no gane. Sin embargo, ha ganado por una gran mayoría. Cuando la población vota por una persona que durante la campaña te dice lo que va a hacer, el presidente lo que está haciendo es cumplir lo que dijo en campaña. Para el presidente ha habido una ola de inmigrantes criminales que han generado una violencia en Estados Unidos que no se vivía. Tú vives en un país y tienes que respetar las reglas. No te portas bien, no puedes estar en ese país. Entonces lo que está haciendo él es cumplir lo que dijo en campaña. En primer lugar, darle seguridad a su país. Él tiene toda la libertad, toda la soberanía de decir, ¿sabe qué? Acá el que viene a delinquir, lo saco. Entonces ves tú que no lo puede regresar a Venezuela como acá hay unos que creen que sí y los envía a El Salvador. Pero ese es su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Violentos acá no quiero. Y lo ha hecho. Y lo están copiando otros países. Hay otros países que, bueno, Argentina acaba de endurecer su ley migrante. Ecuador dice, presidente, envíenme fuerzas especiales para combatir el narcotráfico. Ha regresado a la base de Manta. Entonces, Estados Unidos representa un ejemplo de democracia y siempre ha tenido una buena relación con el Perú. Acá nosotros mantenemos una buena relación de todo el punto de vista, no solamente diplomático, no solamente comercial, sino también militar. Nosotros tenemos mucho intercambio, vamos nosotros a las escuelas a formarnos. La doctrina que tenemos en el Perú es una doctrina militar. Entonces, lo que vemos hoy día es lo que yo digo, cada época tiene
una manera diferente de enfrentar la guerra. Antes la guerra se enfrentaba solamente con las armas, ahora con la diferente, ahora emplea otros medios diplomáticos, económicos, pero hay una sola finalidad: imponer la voluntad al adversario. Y lo que está haciendo el presidente es imponer su voluntad de país grande a todos los países que él considera que se han aprovechado en estos años, se han aprovechado digamos, de todas las ventajas económicas que le daba con los aranceles, por ejemplo. Pero yo creo que el presidente está tomando una actitud fuerte de inicio y ya está viendo la reacción en los países y lo está acomodando. Es un país soberano. Yo esperaría tener una gran relación con el presidente de Estados Unidos, porque el Perú no está como para enfrentarse a Estados Unidos. El Perú lo que necesita es un apoyo de Estados Unidos. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, no somos digamos un gran proveedor de minerales, no, pero sí de algunos en cuanto a la agricultura, las frutas, ¿no? Pero yo creo que esperemos que el presidente diga: con el Perú lo dejamos tranquilo y seguimos en el mismo ritmo. El Estados Unidos creo que tiene otros adversarios más grandes, tiene un serio problema cómo lograr la paz entre Ucrania y Rusia, tiene el otro problema, la franja de Gaza con Israel, tienes otro problema que se le está presentando, que es la India con Pakistán. Entonces son serios problemas que él bien ha dicho: no me voy a involucrar directamente, pero no puede, pues, porque como país grande tiene que involucrarse por lo menos diplomáticamente. Entonces, es la primera nación del mundo, siempre ha representado a las Américas, y creo que por ahí estamos en la misma sintonía. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, congresista. Le deseamos mucha suerte y esperemos que a lo largo de la campaña también de nuevo tengamos una oportunidad de hablar, porque realmente hay muchos hispanoamericanos, muchos peruanos en Estados Unidos y en Europa, pero sobre todo los hispanoamericanos miramos a Perú como un ejemplo, como usted ha dicho, de crecimiento económico, de estabilidad, de dique de contención contra el comunismo. Y para los referentes conservadores, Perú siempre ha sido el que ha marcado la pauta y que ha frenado toda esa agenda progresista que tanto daño ha hecho a la familia y que está destrozando tantas juventudes alrededor del mundo. Yo lo único que quiero decirle para todos los que nos escuchan, nos ven en este momento, es decirle que el Perú ha pasado por momentos más difíciles. Como digo, de peores hemos salido, pero todos juntos. Nos está faltando en este momento unirnos para salir de este momento tan difícil. Sufrimos 20 años por una subversión, nos faltaba unidad hasta que nos unimos, y en este momento lo que necesitamos es unirnos para superar esta crisis. Yo creo que si superamos esta crisis de inseguridad, nuevamente el Perú, que tiene la ventaja de ser un país que tiene costa, sierra, selva y mar, y por eso tiene riquezas, va a permitir que crezcamos más, pero en seguridad. Unidad es lo que nos está faltando. Seamos positivos. Yo siempre soy una persona positiva, sé que de esto vamos a salir. Siempre somos una persona que aspira a lograr que se superen las dificultades. Nuestra vida es una dificultad diaria, todos los días tenemos que tomar decisiones y hay que tomar decisiones. Yo te agradezco por la entrevista y decirle a todos de que el Perú es un país grande y rico por su historia, su cultura, su geografía y su biodiversidad. Todo lo que nos ha dado el Perú lo que necesita es recursos humanos que lo puedan mejorar. Así, muchísimas gracias, congresista. Gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias.